Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Mañana, una semana de los terremotos de Venezuela y se van agotando las esperanzas de encontrar gente con vida, lógico, bajo los escombros de los cientos de edificios derrumbados absolutamente. El gobierno de Delcy Rodríguez impone un control dictatorial para intentar ocultar la indignación de la gente que ha tenido que trabajar con sus propias manos. Oficialmente se habla ya de más de 1.900 muertos, van a ser infinitos más. Muchos siguen en plena calle, los cadáveres tirados en condiciones imposibles. El número de heridos reconocidos se ha doblado de ayer a hoy, ya son más de 10.000. Del número de desaparecidos ya no hablan, pero sí presumen de haber rescatado a 6.400 personas, incluidos, según está difundiendo el propio régimen, un niño de 3 años salvado anoche por un equipo de emergencias llegado desde Jordania. En la zona trabaja también la Unidad Militar de Emergencias y a esta hora puedo saludar al cabo primero Antonio Diosdado. Antonio, cabo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Ahora mismo, ¿dónde os encontráis desplegados? Pues seguimos en La Guaira, seguimos aquí desde que llegamos, es una de las zonas de Venezuela pues más afectadas por el terremoto y donde más trabajo había que hacer. No solo nosotros, la inmensa mayoría de los equipos de rescate internacionales que han venido a Venezuela a echar una mano, estamos aquí. Hemos visto algunos rescates que habéis realizado estas últimas fechas, habéis sacado a varias personas con vida, recuerdo a aquella anciana. ¿Cuándo acaba la esperanza de poder encontrar a alguien vivo? Pues precisamente esos rescates son los que nos motivan más, ¿no? La esperanza de encontrar a alguien con vida, por muchos días que vayan pasando, les aseguro que no baja. Es nuestra principal motivación, es nuestro principal objetivo. Vamos a las emergencias siempre y sobre todo a este tipo de emergencias donde sabemos que hay mucha gente pues en riesgo de perder la vida o que ya la ha perdido, pero asimismo nunca jamás cuando vamos a un rescate perdemos la esperanza de encontrar a alguien con vida. Pasan días, sabemos que es complicado, como decía, por el calor, la temperatura, pero cuando uno encuentra un indicio, cuando un perro marca, cuando escuchamos un ruido con nuestras cámaras térmicas o digamos nuestros geófonos, esa esperanza sube exponencialmente. Así que le puedo asegurar que en ningún momento nuestros militares, los que están en zona, los que trabajan con eso cada día de la emergencia, pierden la esperanza. Cabo, habéis estado en situaciones terribles, recuerdo Turquía o en Marrakech, donde estuve yo también con vosotros. ¿Están siendo situaciones similares o en Venezuela la cosa es más complicada? Pues la dificultad no es que sea mayor o menor, la dificultad siempre cambia, ¿no? Siempre decimos, y es verdad que ninguna emergencia es igual, aunque sea de la misma naturaleza, es decir, ningún incendio forestal es igual que otro, ninguna inundación es igual que otra y ningún seísmo es igual que otro. En Turquía los condicionantes eran diferentes, la extensión de terreno, digamos, afectada por el seísmo fue mucho mayor, pero sin embargo los edificios eran más bajos, la temperatura era muy, muy, muy fría y aquí se concentra todo en un menor espacio de terreno, pero la temperatura es muchísimo mayor y la situación de cada país al que vas a ayudar en una emergencia pues es distinta, ¿no? Más que mayor o menor dificultad, yo diría que simplemente diferentes. En cuanto a la gente, estamos viendo cómo directamente los venezolanos están con las uñas intentando levantar escombros, pero los venezolanos, ¿a vosotros qué os dicen? Pues nos dan las gracias, nos dan ánimos, se suman a las labores de búsqueda de indicios, ¿no? Vienen muchos de ellos ofreciéndonos pistas de cosas que han escuchado, de cosas que les dicen. Tampoco pierden la esperanza, les pasa lo mismo que a nosotros y aparte de eso, el recibimiento que hemos tenido de ellos, no solo el recibimiento, sino la forma en la que nos están tratando durante todos estos días, la verdad que es inmejorable. Y esta mañana, ya para terminar, la ministra de Defensa, Margarita Robles, os mandaba un mensaje de ánimo. ¿Cómo ha sido? ¿Qué os ha dicho? Pues nos ha dado ánimos, motivado a seguir con nuestro trabajo y bueno, nos ha dicho que España está orgullosa de nosotros, ¿no? Eso, aparte de nuestro trabajo, de encontrar a alguien con vida, que siempre es la principal motivación, el saber que tu país está detrás tuya, ¿no? Que la gente te ve y la gente está orgullosa del trabajo que haces representando a España, pues es otra alegría inmensa. Pues es absolutamente así. Antonio Diosdado, cabo primero de la UME, Unidad Militar de Emergencias, que se encuentra en La Guaira, al norte de Venezuela, la zona más castigada por los terremotos. Gracias y suerte, cabo.
Muchísimas gracias y buenas noches. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con Agustín Peri. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Carmelo Encinas, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel Expósito? Espérate, no sé si estabas abierto en el micrófono. No, ahora sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Agustín Peri? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a los dos. El tema de Venezuela, lo vamos diciendo desde el minuto 1, a mí me duele especialmente, por no decir me repugna, el papel del régimen controlando hasta sus muertos a los medios para que no accedan la información y la mentira. Es que se delatan. Bueno, nosotros lo decíamos hace unos días, que esto iba a ser un test de estrés para un régimen que puede haber cambiado a su sátrapa, pero que no deja de ser lo que es, ¿no? Un régimen corrupto, podrido, y que lógicamente en estos casos una tierra bendecida por los dioses, pero maldita por los hombres, porque ha tenido muy mala suerte con sus gobernantes a lo largo de la historia. Claro, al final, pues la sanidad se le ven las costuras, se le ve la costura a los servicios de emergencia, al ejército, se ve la corrupción arrampa en estas situaciones y además se frota las manos ante el dolor y la desgracia. Entonces, es triste, pero era lógico que se viera lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, antes de nada, qué orgullo, la UME, unidad indiscutida e indiscutible, siempre dan lo mejor de sí mismo allí donde van. Lo digo por la entrevista que acabamos de escuchar, que a mí siempre me pone el vello de punta el trabajo de esta gente. En cuanto al gobierno venezolano, decimos que no está a la altura. No está a la altura porque es un desastre de gestión en todo. Y no iba a ser una excepción en una emergencia de esta naturaleza. No podía ser una excepción, ¿no? Lo peor, sin duda, el ejército, que es el que teóricamente tiene la capacidad de actuar, digamos, de forma rápida y tal. Bueno, pues el ejército tiene un generalato infinito, ya sabéis, corrupto e incompetente. Es un ejército que solo sirve para desfilar y acojonar a la gente, de acojonar a su pueblo, pero que ahora está, que parece aquello, según cuentan las crónicas, la cubierta de un barco pirata, en cómo actúan y con algunos casos además que se apuntan de corruptelas, que todavía resulta más sangrante en una circunstancia como esta. A mí, que la administración venezolana no esté a la altura, es que de verdad no me puede sorprender. No esperaba que estuvieran, independientemente de sus carencias, que las tiene. Hombre, una catástrofe así en cualquier país sería un desastre. Pero claro, en ellos es un desastre mayor porque tienen unas carencias enormes y son enormemente ineficaces. Yo he hecho referencia estos días a una columna, una tribuna en ABC, a las 24 horas del terremoto de Edmundo González Urrutia, el ganador de las elecciones, en el exilio, por cierto, que titulaba algo así como la falla del terremoto en la falla del Estado, en el Estado fallido. La doble falla de Venezuela. Es que, a ver, siempre ocurre igual, ¿no? Es decir, un régimen que está pensado, en el caso de lo que comentaba Carmelo, ¿no? El ejército no es un ejército para defender las fronteras, no es un ejército es un ejército para controlar al pueblo, ¿no? Entonces, al final es un Estado represor. Entonces, son buenos en la represión, pero son malos en lo que deberían ser buenos, ¿no? Que es en ayudar, en proteger, en defender, en montar un hospital de campaña, ¿no? Cualquiera que haya, antes comentaba Carmelo, ¿no? La UME, ¿no? Pero en general el ejército español o el ejército estadounidense o el ejército francés o el alemán o el italiano, cualquier ejército normal, en unas horas está montado un hospital de campaña. Y sobre todo que tiene un ordeno y mando que es absolutamente necesario en este momento. Yo creo que eso en Venezuela no existe. Y ahora el problema que tienen es que, claro, la interlocutora, ¿quién es? Delcy Rodríguez, que tiene el aliento en la nuca no solo de Trump, sino también del propio ejército venezolano. Con lo cual la situación es de susto o muerte.
Y yo creo que ahora mismo es lo peor, la mayor desgracia que le puede ocurrir a un pueblo como el venezolano, ¿no? Que me lo comentaban algunos compañeros de allí, ¿no? Y la propia Karina, ¿no? Me decía, si no es que llueva sobre mojado. Karina es que, Saidboro. Claro, tiembla sobre tiembla, ¿no? Yo comentaba con un amigo venezolano y me decía, y hablaba con otro compañero, otro amigo venezolano, que estaban los dos hablando, y cada uno hablaba del terremoto que había vivido. Y uno de ellos tiene 32 años y el otro tiene 28. Y hablaban de los terremotos que ya habían vivido. O sea que es un país que tiene, por desgracia, experiencia suficiente como para saber cómo tiene que actuar ante un terremoto. Y no ha ocurrido. Es decir, el Estado no existe, es un Estado fallido. Es una desgracia la que vive Venezuela en sus dirigentes. Ha tenido 20 años de oligarquías financieras y después 20 años de chavismo, que es lo peor sobre lo peor. Y esto es lo que hay. Y esto es lo que sufre y lo que sufre la gente. Y ahora ha tenido una desgracia verdaderamente superlativa. Vamos a ver, como tú decías, que esa cifra de 1.900 muertos se va a multiplicar exponencialmente, porque ahora lo que va a ocurrir es que van a entrar las máquinas. Hasta ahora los edificios estaban, digamos, sacando los cascotes a manos por intentar, digamos, que no se viniera abajo y la gente que podía estar y las epidemias, atrapada. Y las epidemias. Claro, las epidemias. Que la gente que pudiera estar atrapada no se le cayera encima el edificio. Ahora ya se está perdiendo toda esperanza y entran, digamos, las máquinas y ahí se van a encontrar muchos cadáveres. Leía un informe hace unas horas de expertos en emergencias que si hay 50.000 desaparecidos o no localizados, ¿la mitad? La mitad, sí, al menos, sí, habrían muerto. Ojo, esos son cálculos generales de las experiencias. Una la otra mitad es que no han llamado ni se han presentado o no tienen posibilidad. Pero tú imagínate decenas de miles de muertos. Eso puede ser lo siguiente. Bueno, ya había un cálculo que había hecho no sé qué organización americana. Sí, lo que pasa es que era una horquilla muy grande que era de 10.000 a 100.000. De 10.000 a 100.000. Pero ya se va centrando la cosa en 50.000. Veremos. En fin, en cualquier caso es una barbaridad. Me temo que volvemos al estercolero patrio. A esta hora en la linterna llega el enfoque de Jorge Bustos y creo que nos la va a dejar votando el siguiente tema. ¿Qué tal, George? Buenas noches. Buenas noches. Por una vez, la actualidad no ha estado copada por la corrupción en el día de hoy. Ese lugar, momentáneamente, lo ha ocupado el debate migratorio, asunto complicado. Por dos decisiones del gobierno, por la llamada ley de nietos para conceder la nacionalidad y, por tanto, el derecho a voto, las siguientes generales, a los nietos de los exiliados de la Guerra Civil y del franquismo, y por la regularización extraordinaria de inmigrantes cuyo proceso de solicitudes terminaba en el día de hoy. Ambas propuestas, en origen, pueden ser buenas ideas. El problema es que este gobierno se empeña en utilizarlos para atizar la polarización. ¿Cómo? Pues relajando tanto los requisitos, rebajando tanto los filtros, que al final se disparan las solicitudes. En el caso de los nietos, 2,6 millones de descendientes de españoles exiliados han pedido la nacionalización y cerca de 1,3 millones de extranjeros han pedido la regularización, cuando se preveía 500.000. Por ese procedimiento de incrementar exponencialmente a los beneficiados de esas ayudas, aparte de dividir a la oposición y atizar el enfrentamiento y los discursos demagógicos, lo que consigues es desvirtuar lo que había de bueno en ambas propuestas, y así es imposible afrontar con seriedad y con responsabilidad, con un poquito de unidad, el debate migratorio. Pues ahora vamos. Gracias, Jorge. Te escuchamos mañana a partir de las 6 en Herrera en COPE. Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Agustín Peri. Vamos a diferenciar los dos temas. Intentemos no mezclarlos. Carmelos, tú querías hablar del proceso extraordinario de regularización, que no son los nietos. A eso vamos luego. Uh-huh. Bueno, a mí me parece que este es un proceso necesario. Lo he mantenido desde el principio. Es un proceso que cuenta, hay que recordarlo, con el apoyo de la patronal,
de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de las ONGs y de la propia Conferencia Episcopal que lo ha impulsado, y que había, digamos, hay un manifiesto con 700.000 firmas. Esto es necesario. ¿Por qué? Porque es necesario, porque esta gente está aquí. Esta gente ya está aquí y esta gente está viviendo en una situación absolutamente absurda, porque están sometidos a cualquier posibilidad de explotación, porque no pueden trabajar normalmente, no pueden, por tanto, digamos, cotizar a la seguridad social, porque esta gente está sometida a la economía sumergida, con lo cual siempre se presta a la explotación, y porque esta gente al final no son, digamos, no podemos eliminarlos o decir que no están simplemente porque se nos ocurra que no pueden ser regularizados. Están y están viviendo entre nosotros y van a usar los servicios públicos, porque ya de hecho los están usando. Lo que no tiene sentido es negar unos derechos a gente que de verdad ahora mismo es necesaria. ¿Por qué la patronal, por qué la COE apoya el proceso de regularización? ¿Por qué lo apoya? Porque sabe que se necesita mano de obra. Este país necesita mano de obra. Hay de trabajos que no hacen más, que no hacen los nacionales, que solo lo hacen los inmigrantes, y por tanto, bueno, esto es absolutamente necesario. Seguro que se le puede buscar peros. Hablan de si habría que filtrar más, menos, yo no sé. Yo creo que todo seguramente es mejorable, pero en sí este proceso a mí me parece que es absolutamente necesario e irreprochable. Peri. Yo creo que cualquier persona puede estar de acuerdo con la letra, pero la música es espantosa, desafina. Es decir, yo estoy de acuerdo con la necesidad de que cualquier persona que emigra y que está en otro país tiene que tener los mismos derechos que el nacional, tenemos que intentar que viva en las mejores condiciones posibles, como cualquier persona, pero hay un hecho que es el realismo, lo real, lo que ocurre realmente. Y lo que ocurre realmente es que tú regularizar, no 500.000, porque no va a ser 500.000, ya estamos hablando de 1.300.000 personas, de golpe, de repente, primero lo tienes que hacer bien, y no está hecho bien. Segundo, lo tienes que hacer en consenso con tus socios europeos, porque hay un pacto migratorio aprobado por la Unión Europea en mayo, y previamente en abril puso en marcha el gobierno el proceso de regulación. ¿Qué ha ocurrido? Que el Supremo ha tenido que levantar la mano, y lo que ha dicho no es ninguna sandez, es que ha dicho que esto puede vulnerar el derecho de la Unión Europea. Si toda Europa está diciendo otra cosa, ¿por qué España coge y se salta el guión? Ese es el problema. Es decir, tenemos que ir de la mano porque, entre otras cosas, y os lo cuento porque ya mañana es nuestra portada, las mafias están aprovechando el proceso migratorio para colar un montón más de irregulares en España. ¿Cómo lo hacen? Pues porque los mandan desde zonas Schengen. Es decir, si tú vives en Dinamarca, inmigrante irregular, sabes que ahora mismo Dinamarca es un país bastante menos laxo con los inmigrantes. ¿Qué haces? Los metes en un avión. Como parten desde un país con zona Schengen, no necesitan sacar su documentación, solo necesitan el pasaje. Y eso ha ocurrido ya en varias localidades de España, y te lo pueden contar los policías nacionales, nada sospechosos, y la Guardia Civil. Se está incrementando el número de personas que están en este país porque es lógico, es normal, yo lo haría lo mismo. Es decir, si España me ofrece una oportunidad de regularizarme que me niega Dinamarca, ¿yo dónde voy a ir? A España. Y eso está pasando. Entonces, yo creo que lo que no tenemos que parecer es la bella EASO, ¿no? Ya, pero para regularizar, digamos, hay que estar un tiempo en España. Eso hay que demostrarlo. Eso se lo exige. Ya, lo que dicen muchos sindicatos policiales es que eso se falsifica. Bueno, evidentemente, si se hace trampa, pues lo que hay que intentar es evitar cómo se haga trampa. Pero si tú tienes en eso vamos a estar de acuerdo. Esta es la séptima, creo que es la séptima regularización que se hace. Y no se ha discutido nunca la necesidad de hacerlo. Lo han hecho gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista. Entonces, evidentemente, claro, hay que poner alerta para que nadie haga trampa, que es posible que se intente hacer trampa, pero para eso, bueno, pues vamos a exigir que los filtros funcionen. Esto no hay duda. En cuanto a lo que decías... No hay tanto filtro. El problema es que no hay tanto filtro. Carmelo, no está viendo. Bueno, si no está viendo, si no se ha hecho todavía.
Si es que esto está empezando a llegar a las comisarías. Habla con los comisarios. Bien, ¿no? Sí, evidentemente los comisarios tienen la obligación de ponernos en alerta y hacen bien. Pero, ojo, estamos, digamos, poniéndonos una venda ante una herida que no tiene por qué aparecer. Lo que hay que decir es que, oiga, que no se haga la herida. Hay que recordar primero que el Comisario Europeo de Migraciones dijo hace ya meses, cuando se habló de esto, que la regularización es una competencia de los Estados miembros. Es una competencia, diga lo que diga la Unión Europea. La norma que se ha redactado, eso dice el Gobierno, sabiendo cuáles son las normas europeas. Y se ha redactado, entienden, contemplando estrictamente el derecho comunitario. Y una cosa importante, hay que recordar que la regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente para España. Ya, ¿y si no hay fronteras? No, pero... ¿Es que no hay frontera? No hay frontera, pero el permiso de trabajo, o sea, tú no puedes trabajar más que en España. Ver, entonces, Carmelo, ¿dónde van a...? Porque aquí de lo que se trata... Sí, el problema está en que se te presente ilegal en Holanda, en Alemania o en... Pero eso lo pueden hacer ahora. Sí. Vamos a ver, ahora mismo se pueden coger un autobús o un coche o un patinete y cruzar la frontera y plantarse donde quieran, pero no tienen permiso de trabajo. Aquí lo que se va a regularizar es para poder trabajar, porque lo que no tiene sentido es que estén trabajando sometidos a explotaciones, a economía sumergida, y no estén cotizando a la seguridad social, que eso también lo necesitamos. Es que necesitamos... Pero estás mezclando las cosas. Es decir, yo lo que estoy hablando no es de la necesidad que pueda tener o no tener España. Luego también te digo, hacemos una lectura de la seguridad social y demás, que está muy bien, pero no es tampoco tan real. Es decir, si tú metes 1 millón de personas más, que además es una realidad, no vienen a cobrar unos sueldos altos, son sueldos bajos, la demanda que tienen es mucho mayor que lo que aportan. Eso es una realidad. Es decir, aparte que no vienes tú solo. Pero eso es sentido común. Es decir, si tú... Sí, son la inmensa mayoría, Peri. La inmensa mayoría son gente muy joven, porque son gente que ha venido como ha venido. Pero... Y hay que recordar que esa gente, por desgracia para los países de origen, son lo mejor de cada casa. En general, siempre hay excepciones. No, pero si yo no te pongo, yo no califico al inmigrante ni digo la calidad que tiene, ni si es bueno o malo, porque los que conozco son magníficos, en mi caso. Pero lo que me refiero es que la realidad es la que es. Entonces, primero, no sueles venir solo, sueles pedir reagrupamiento familiar, que es lo que yo haría. Claro, es decir, normal. Me encantaría reagruparme con mis hijos en Florida inmediatamente. Entonces, pides reagrupamiento familiar y eso supone mucho más gente. Supone un problema para los colegios, supone un reto, si queremos no decir problema, un reto para el sistema sanitario y un reto, por ejemplo, para los colegios. Eso es una realidad. Eso no se hace de la noche a la mañana. No. Pero no ocurre. Lógicamente, con el tiempo sí ocurre. Pero es un problema que con el tiempo, claro, si tú quieres gestionarlo, es muy difícil. Y eso es una realidad. Pero, Peri, si tenemos un problema demográfico brutal, que va a ser el mayor de los problemas que vamos a tener. Pero nuestro problema no es demográfico brutal, nuestro problema es cultural. Es decir, vamos a ver, sí, pero te gustará no escucharlo, pero lo que yo no hago es meter la cabeza como una avestruz ni coger la guitarra como si fuera María Hostiz. Vamos a ver, la realidad es que si tú metes a 50 españoles en un edificio en Suiza, 50 españoles a vivir en un edificio en Suiza, tú y yo, por ejemplo, generamos un problema. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo estúpido, tiramos de la cadena después de las 9:30 de la noche. Y en Ginebra está prohibido. ¿Vale? No, esa es la realidad. Y culturalmente nosotros somos gente que hablamos más alto y nos comunicamos de otra manera. Es decir, y hay sitios donde esto puede generar un problema. Y a mí lo que me molestaría es que eso derive en algo que a mí me produce terror y pavor, y que es lo que todos sabemos, pero que puede provocarse, porque no lo gestionas bien. Y cuando dices que hablas de Europa, no tú, me refiero, cuando decimos que hablamos de Europa, te recuerdo que el plan de regularización es del 14 de abril. El plan de Europa es de mayo. Por lo tanto, no es verdad que esté adecuado. No, mentira. El plan es anterior. Por lo tanto, lo que se tiene que adecuar es ahora. Y por eso en el Tribunal Supremo han dado 5 días para ver la cuestión prejudicial.
Yo creo que lo que ha hecho el Tribunal Supremo es atender la demanda de los gobiernos de Valencia y de Aragón, sí. Y ya está. Y bueno, y van a consultar. A ver, a mí me parece que la declaración del Comisario Europeo de Migración, que no es cualquiera, es contundente. Y lo dijo porque cuando esto se planteó, que la regularización es una competencia de los Estados miembros. Y también dijo... La regularización, porque es que afecta solamente al país, digamos, el permiso de residencia solo... Y también dijo que los devolvería al país de origen si era España, en este caso. Es decir, el país de origen se pasaría a considerar España. Es decir, que si ocurría lo que dice aquí nuestro presentador... ¿Te refieres a Ángel Expósito? A ese. ¿Cómo se llame? Como se llame. Bueno, cada uno le llamamos como queremos. Si resulta que esa gente se va a Alemania y de vacaciones, porque dice que va de vacaciones y no cumple y pasados 70, 90 días sigue en el país, ¿dónde lo devuelven? No lo devuelven a su país de origen, lo devuelven a España. Y eso puede generar un problema. Pero eso está ocurriendo ya. Eso puede ocurrir ya. Pero puede ocurrir mucho más si tienes 1.300.000. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque va a ocurrir más cuando están precisamente, digamos, regularizada su situación y tienen un permiso de residencia y pueden trabajar normalmente y pueden acceder normalmente. Porque es bastante más fácil que tú te puedas mover con un permiso que te regulariza. Entonces, ¿cómo que no? No. Te puedes mover exactamente. Te puedes mover exactamente igual. Lo único que ocurre es que tú puedes trabajar en España, pero no tienes permiso para trabajar en Francia. Esa es la diferencia. Pero con un permiso en España, tú sí te puedes mover legalmente a cualquier país de zona Schengen. Que lo hacen igual. Pero no es lo mismo hacerlo de manera ilegal. Pero ¿cómo de manera legal? Si ellos mismos, el que está ahora mismo aquí, se puede plantar en Estocolmo sin ningún tipo de problema, aunque no tenga permiso de residencia. El que está ilegal está moviéndose y nadie le dice nada. Lo único que la gente que está aquí trabajando en economía sumergida, el 90%, y algunos, por desgracia, se tienen que buscar la vida vendiendo bolsos falsos. Pero el problema es que el ilegal lo mandan de vuelta a su país. Al que está regularizado lo mandan al país de la zona Schengen. Chicos, pero es que el que tenga problemas legales... Dejadme aprovechar que os tengo aquí presentes. Venga. ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? 26-20 mutua. Son las 26 y 17 todavía, ¿eh? Mira. Ahora sí. Hola, Paloma. Hola, Ángel. Buenas tardes. Mensajito de Mutua. Sí, hoy se ha escuchado una noticia de esas que dan que pensar. 9 de cada 10 personas que se van a la Mutua se quedan en la Mutua. 9 de cada 10. ¿Qué? Bueno, pues sí, que será por algo, porque cuando estás a gusto en un sitio, te quedas en ese sitio. Y además, si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Llama ahora al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Estás escuchando La Linterna de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Cada minuto de un partido nos hace sentir muy vivos y con Preventiva Vivo además pueden tener premio. Participa en minutovivo.preventiva.com. Podrás ganar un montón de premios y entradas para la máxima competición europea. Y si compartes tu Minuto Vivo en redes, tendrás oportunidades extra de ganar. Participa en minutovivo.preventiva.com. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. En cada partido jugamos todos con el 3x2 en todas las conservas de pescado. Calvo, Albo, Consorcio, Cuca e Isabel. Comprando 3, una te sale gratis y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 13 de julio. ¿Y cómo quiere el verano? Con sol doradito, noches suaves y brisas del Atlántico. Vamos, que lo quiera a 26 grados de media. Exacto, y con calma y cercanía, si puede ser. Por supuesto, es la marca de la casa. Marchando un veranito en su punto. Saborea el verano en su punto en Islas Canarias, Gobierno de Canarias. 5, 6, 7, 8, valorado. Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Vive con Budweiser el partido España-Austria en pantalla gigante con los DJs Los Maya y JP Candela. Jueves 2 de julio desde las 19 horas en la Explanada Negra en Matadero, Madrid. Entrada gratuita. Entra en budweiser.es y regístrate. Budweiser, cerveza oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Budweiser. Son las 10:30, las 9:30 en Canarias. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Seguimos en tiempo de tertulia, análisis con Agustín Peri, con Carmelo Encinas, por cerrar el capítulo de la regularización de inmigrantes y toda la polémica. Digo cerrar porque ahora vamos a hablar de la ley de nietos, que también es importante. Me escribe Enrique Serveto, el profesor Serveto, nuestro colega en Bruselas. El comisario Brunner advierte que la medida manda un mensaje problemático porque la Unión Europea avanza hacia políticas de control fronterizo más estrictas y critica que España no notificara oficialmente el proyecto de regularización a Bruselas. Bueno, pero hay una declaración puntual que dijo que cuando se le preguntó que... Ya, pero esto también lo está diciendo. Bueno, lo está diciendo porque evidentemente es verdad que Bruselas ha virado hacia una actitud con los inmigrantes que a mí me parece verdaderamente indigna de la Comunidad Europea. O sea, es que estamos hablando de trasladar a los inmigrantes a centros de esos de internamiento, que por cierto, quien lo ha ensayado ha sido en Albania. En Albania, Meloni, y creo que se ha gastado una pasta increíble en esa historia y está resultando un fracaso. Está resultando un fracaso lo que se está haciendo hasta ahora. Pero en cualquier caso, o sea, yo francamente con esa política migratoria de la Unión Europea creo que se puede estar en desacuerdo y hay muchos diputados europeos, eurodiputados, que están en absoluto desacuerdo. Pero esto es lo que hay. Pero vamos, terminamos. Hombre, simplemente que hay una cosa que es el control fronterizo y el problema que tiene Europa es que cree que por su flanco sur tiene un agujero, que es España, y que lo va a tener más precisamente porque se produce un efecto llamada, aunque no nos guste esa palabra, y porque ahora mismo, por la política del gobierno español, que cada uno puede considerar lo que crea, yo creo que es muy mala, puede provocar que tengamos un agujero, y eso no es solidaridad entre países europeos, eso no es solidario. Capítulo Ley de Nietos. Mal llamada Ley de Nietos, pero para entendernos. Hoy Feijóo ha negado que esté acusando al gobierno de dar un pucherazo, pero dice que está haciendo ingeniería electoral en su beneficio. Que hay ingeniería electoral con la ley de nietos, que esa ley se hace de forma unilateral por parte del gobierno, que se amplía el número de personas que tienen derecho a pasaporte mediante una instrucción de un ministerio, no por ley, y que por tanto ese proceso, ese procedimiento, es un procedimiento de ingeniería electoral. Y lo que estamos planteando es que eso debe de estudiarse, debe de meditarse y en mi opinión no puede seguir. Peri. Pues lo que ha dicho es absolutamente cierto. Es así. Además tiene una explicación muy lógica, porque, os lo explico rápidamente, si tú, por ejemplo, yo soy uruguayo y quiero votar en España y nunca he vivido en España, porque los que vivieron fueron mis bisabuelos, pongamos el caso, en mi caso mis abuelos, pues lo que me dicen es que yo puedo votar en el último lugar donde un familiar mío directo estuvo empadronado. Pongamos el caso que en el caso de Uruguay, Paraguay y Argentina, la mayoría eran gallegos. Quiere decir que yo, por ejemplo, dopo el censo de Lugo, de La Coruña y de Ferrol. ¿Vale? En el caso de Canarias, con los venezolanos, lo estoy llevando al máximo porque no tengo el estudio de dónde estaría dopando el de Tenerife. Y eso es una realidad, nos guste o no nos guste. ¿Quiere decir que todos los que se les aplica la ley de nietos van a votar en las elecciones españolas? Dicen que la mínima parte. Probablemente la mínima parte, pero también te dicen todos los estudios que evidentemente alguien que vive ajeno a la política española porque le toca muy de refilón, es decir, yo a lo mejor si he vivido toda mi vida en Uruguay, poniendo el mismo ejemplo, mis abuelos ya murieron, no tengo ninguna relación con España, nunca he viajado, pues me preocupa más lo que ocurra evidentemente en el barrio, en la cuadra de al lado, que en el país de origen de mis abuelos. El caso mío es Italia, pero no tengo ninguna relación con Italia. Pues ¿qué haces? Pues no votas. Pero si votas, normalmente dices, ¿a qué partido vas a votar? Pues aquel que te nacionalizó. O sea, el porcentaje, la posibilidad de que se produzca un voto favorable al Partido Socialista es mayor
por la ley de nietos. Y eso es una realidad. Queramos vestirlo de lo que queramos vestir, y que esa ingeniería se está produciendo, y que desde hace tiempo mi compañera Ana Sánchez lo lleva estudiando y contando desde hace más de 2 años, se está produciendo con visitas de miembros del Partido Socialista y del Gobierno a determinadas ciudades, tanto del Mar de la Plata como de Uruguay, como de Paraguay, para explicarles la bonanza de esta ley. Eso es absolutamente cierto. Bueno, yo creo que Feijóo ha dicho que no habla de pucherazo, pero sí que ha deslizado, digamos, el fantasma del pucherazo. Digan lo que digan. Lo que pasa es que luego han recogido cables, sobre todo en la declaración que hizo Borja Semper, diciendo, no, bueno, es que esto es lo que estamos previniendo, que puede hacer cualquier cosa Sánchez. No, han hablado de pucherazo, como hablaron de pucherazo cuando robaron los votos por correo estos en Extremadura, que hubo varias oficinas de correo, y dijeron que en Extremadura fue, sí. Fue Guardiola la que empezó diciéndolo, y bueno, no, pucherazo, por supuesto Ayuso, que como no, y luego resulta que eran unos chorizos que los detuvieron y que lo que estaban era robando. ¿Qué te parece grave? ¿Que digan la palabra pucherazo o lo que te acabo de explicar? No, es que lo que me acaba... Ingeniería electoral. Sí, no hay ingeniería electoral. Primero, te quiero decir, te puede gustar o no, y puedes estar de acuerdo o no con la ley de nietos. Esto es opinable y puedes estar... esto que dices tú, dice, bueno, ¿puede votar a alguien que no ha pisado España? Bueno, pues por ejemplo, Feijóo fue a Argentina a reclamar el voto porque allí hay muchos descendientes de gallegos, digamos, es el sitio donde más gallegos hay de toda Galicia. Sí, pero ya tenían derecho a voto, ¿eh? Sí, pero fue a reclamar porque le interesa ese voto, y esos a lo mejor no han pisado España tampoco. No han pisado España, y no lo han pisado. Y sin embargo fue a reclamar el voto. ¿Por qué? Porque entendía que le convenía. Y además ocurre una cosa muy curiosa. La ley de nietos no sé a quién fue a reclamárselo Feijóo. Déjame una cosa. Déjame que te diga. La ley de nietos parte del 2022. Ley de memoria democrática. La ley de memoria democrática, y es en el 2022. Y en el 2022... el Partido Popular no puso ninguna pega, ni la menor pega. Le pareció absolutamente correcta. Y ahora, bueno, pues empiezan a deslizar el fantasma de la ingeniería electoral. Esto es lo que me parece mal. Puede no gustarte que esa gente vote, pero te voy a decir más. Solo votan el 10%, eso está comprobado, que es una mínima parte, efectivamente. Y lo que se ha comprobado es que hasta ahora, el voto exterior ha favorecido al Partido Popular, no al Partido Socialista. Siempre ha favorecido al Partido Popular. Entonces, ¿a qué deslizan esto que huele, sinceramente, huele a trumpismo, huele a Bolsonaro, cuando decía que iban a hacer... Esto es un poco chungo, chungo. Y han tenido que recoger el cable, Peri, lo han tenido que recoger. No, recoges el cable de una palabra, es decir, sobre todo porque no saben lo que significa pucherazo. Pucherazo se produce en el momento de la votación, no meses o años antes. Pero que es ingeniería electoral, no tengo ninguna duda. Que te puede favorecer. Si no, tú no mandarías a toda la gente que han mandado y que han estado yendo allí simplemente por querer vender... ¿Qué crees? A lo mejor piensas que no lo pueden hacer por convicción, porque es una parte de la ley de memoria histórica. A lo mejor hay cosas que hacen por convicción, pero escucha, pero si los que lo están haciendo saben que el voto exterior favorece al Partido Popular. Eso que dices tú... Cuando han ido, perdona, que es que cuando han ido, porque hablabas de convicción, cuando han ido, y nosotros así lo hemos contado porque hemos asistido en directo, mis compañeros, no hablaban de las bonanzas de conocer la Alhambra, ni de lo maravilloso de nuestro servicio sanitario, que lo es, ni de nuestra gastronomía. Hablaban del voto. Y eso es de lo que se hablaba. Nos puede gustar o no, podemos seguir en los mundos de Yupi, pero te digo que la realidad es que algunas de esas citas y reuniones en determinadas localidades de Hispanoamérica, en la que asistían entre 400 y 700 y se fletaban autobuses, era para hablar de eso. Eso es una realidad. Yo sinceramente... ¿Tú crees que eso se hace simplemente porque necesitamente que se nacionalice mucha gente? Pues perfecto. Pero escucha, si es que se está aplicando una ley de 2022. ¿Y qué tiene que ver? Se está aplicando y ahora se echa las manos a la cabeza de algo que dijeron que estaba bien en el 2022. Permitidme, por intentar cerrar el debate, lo que dicen ahora respecto a esa ley, que es del 22 y es la aplicación de una de las patas de la ley, lo que dicen ahora muchos funcionarios consulares es que hay cosas muy raras en la documentación. Por ejemplo, que 1 de cada 7 sea de Cuba. ¿Tú te fías del certificado que
emita la administración cubana? Bueno, pues esto es lo que ahora, este filtro es lo que hay que aplicar, que reclamen un filtro a esto. Claro, el problema está en que el filtro se lo han encargado segunda vez que hablamos de filtros. No, perdona, se está diciendo que son los poco menos que los funcionarios consulares que están haciendo ahí cosas ilegales, como ha denunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, que a mí me parece que es una ofensa al cuerpo de funcionarios consulares. Yo al final de todo lo que pasa en el mundo, al final la culpa la tiene Ayuso siempre. Pero porque curioso, pero escucha, ¿no? Pero y digo, oye, dime una cosa, ¿no te parece curioso que en todo sea el perejil de todas las salsas? No, es que no es verdad. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, es que la inmensa mayoría, por lo que dicen los funcionarios de esas inscripciones, piden votar en Madrid. Ya, bueno, pero mira, ¿y Galicia? Claro. ¿En Galicia no importa? Bueno, no lo sé. Hombre, fíjate, Galicia, la importancia que tiene para la emigración, o Canarias, pero no le oyes decir nada a Rueda, no le oyes decir nada a Moreno Bonilla, no le oyes decir nada al de Canarias, no le oyes decir a nadie más que a la señora... El problema es que hable Ayuso... Es que claro, a mí me preocupa más, Carmelo, este buenismo y creernos, sinceramente, que estas decisiones que se toman y estas leyes que se aplican y viajar de miembros del Partido Socialista y organizar quedadas para explicar que lo bueno que es nacionalizarte y levantar la mano y decir, recuerda quién te nacionalizó, porque eso es real. No, ya, Carmelo, no podemos gesticular. Pero si ¿tú crees que convences a la gente si te han nacionalizado y dices, y ahora vas a votar al que te han nacionalizado? Esa deducción, ¿de dónde la sacas? Bueno, yo lo que creo es que es bastante más creíble esta deducción que tengo yo que la que aplicas tú, de decir que todo es un tema de Ayuso. A mí Ayuso, sinceramente, a mí Ayuso... No digo que sea un tema de Ayuso. Lo que diga o decir Ayuso me da igual. Dice cosas que no debe decir. Los consulados lo están diciendo, están alertando. Luego, ¿tú crees que verdaderamente hay varios países, no digo todos ni muchísimo menos, con todo el respeto a todos los países del mundo? ¿Tú crees que hay países que son fiables en su documentación? Bueno, tú puedes sospechar de que no son fiables y, por tanto, para eso estás tú. Para discriminar. ¿Cómo que sí? Claro. Para eso están los funcionarios consulares que reciben la documentación y pueden discriminar perfectamente lo que es fiable. Perfectamente, yo creo que no. Hombre, evidentemente se les puede colar a alguien, no te digo que no. Yo te la falsifico mañana mismo en una situación complicada. Pero eso no lo vio Feijóo, el de la ingeniería electoral en el año 2022. ¿Lo ve ahora? ¿Quieres recordar con quién se reunió? ¿Qué edad media tenían esa gente con la que se reunió? No, hombre, es que esa gente no eran los chavales que estabas hablando tú antes. Y sabes que no es así. Sabes que era la gente de 70 años, 80 años, absolutamente maravillosa. Creo que se han metido en un charco. No, yo creo que no. Yo creo que están alertando de algo que va a ocurrir. Veremos en los próximos meses. Vuelvo directamente a territorio nacional, si me permitís decirlo así. El gobierno confía en Belén Gualda, la presidenta de la SEPI. Ayer alguien me recordaba, la SEPI, el INI. Qué mayores somos, ¿eh? Imputada... Tú especialmente. Sí, y tú, perraca. Imputada por el juez Pedraz por colaborar con las cloacas de Cerdán, Leire, el rescate de tubos reunidos. Claro, el tema no es solo esta señora, Belén Gualda. Es que son 24 más en un paquete. Hoy le ha apoyado Pedro Sánchez y María Jesús Montero de aquella manera. ¿Apoya a la presidenta de la SEPI? Buenos días, por supuesto, claro que sí. Todo mi apoyo y toda mi confianza a Belén Gualda, es una magnífica profesional. Me he leído detenidamente el auto y leyéndome el auto le traslado todo mi apoyo y toda mi confianza porque creo que lo que ha dicho el juez es lo correcto, que solo le han imputado para que vaya con el abogado y yo confío en que el momento en que la escuchen pues quede fuera de toda duda. Es una lectura maravillosa. Que se dé por jodida. Solo le han imputado. Claro, cuando hay elogios que según quien te lo dé, estamos a un paso de aquello de... No sé de qué Belén me habla usted, no sé qué señora es esa, pero bueno, en fin, no sé, veremos cómo acaba la cosa, pero a mí, que un organismo como la SEPI, que maneja y mueve 30.000 millones de euros en participaciones, en empresas, que esté la presidenta, el expresidente, el otro expresidente y otros 25 nombres propios imputados por la justicia en la Audiencia Nacional, a mí me parece brutal. Sí, bueno, la verdad, a mí lo que me parece son muchos. 25 son muchos. Es que hay un montón de operaciones y de compañías. Claro, yo no sé, 25 son muchos para estar, digamos, en un entramado de estos que no trascienda, no lo sé. Y bueno, no me he leído el auto.
Ella dice, María Jesús Montero, que se ha leído el auto. Yo no me lo he leído y por tanto no sé. Y ella tampoco, te lo aseguro. No lo sé. Tú no te jugarías. No lo sé, yo no me juego nada. No lo ha leído, y ni que lo ha leído ni que lo ha nada, entendido. pero me ha sorprendido, digamos, con qué convicción han apoyado. El presidente lo ha hecho, por supuesto, en un canutazo de esos de paso. Y yo no sé probablemente ni lo que ha respondido, si lo ha respondido con que eso sí que significa un apoyo firme, pero lo que acabamos de escuchar es sin duda un apoyo. Yo creo que lo que acabamos de escuchar es la sentencia de esta mujer, porque si te apoya Montero, no te por jodida. Pero vamos, te digo, hay tantos imputados por una sencilla razón. En la SEPI, por el mecanismo propio interno de la SEPI, no firma solo la presidenta, firman varios, en cada una de las operaciones, es decir, no los 24 a la vez, pero se firman varios. Son un montón, ¿eh? Sí, pero es que se firman un montón. Y luego además ha ocurrido otra cosa, que varios en su momento se negaron a firmar determinadas operaciones. Y salieron. Lo sé porque llevo dando el coñazo a mis compañeros para que los busquemos por tierra, mar y aire. Y la realidad es que la SEPI es un otro organismo fallido. Yo no voy a decir que sea corrupto, pero porque eso lo diría un juez, pero que es fallido sin duda. Tenemos que esperar un poco a los... Bueno, después de lo de Ábalos... El juicio de la Kitchen a puntito de quedar visto para sentencia. Hoy el fiscal César Rivas ha leído durante 4 horas sus conclusiones. Dice que la operación se concibió en la misma cúpula de Interior y que Jorge Fernández, el entonces ministro, tenía el control del chofer de Bárcenas. Es uno de los detalles. El objetivo, según el fiscal, no era buscar el dinero de Bárcenas, como defendió el exministro. Desde el momento en que fue concebido el operativo ya se puso de manifiesto la finalidad, si se nos permite, bastarda, delictiva de todo el operativo. Nada tenía que ver con la investigación del caso Gürtel, sino todo lo contrario. Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes, y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel. La Fiscalía pide para Fernández Díaz y para Francisco Martínez 15 años de prisión, 19 para el comisario Villalejo. Carmelo. Bueno, teniendo en cuenta el delito que se les imputa, poco me parece, francamente, aunque yo creo que Jorge Fernández Díaz, por edad y por muchos motivos, probablemente no pise la cárcel, aunque a mí me parece que tiene todas las papeletas para ser condenado, sentenciado como culpable, como la cabeza, como la cúpula, efectivamente, de esa operación, que lo que pretendía era revertir la obligación de la policía. Es decir, la policía lo que tiene que hacer es investigar para pillar a los delincuentes, y aquí lo que hizo fue... 76 años tiene. Sí, es muy mayor. Yo creo que no, de ninguna forma va a pisar la cárcel, creo yo. Pero como condena me parece poco, porque la Kitchen me parece de las cosas, de las operaciones más brutales e indignantes que cabe imaginar en un Estado de Derecho, que es poner la policía a hacer lo contrario de lo que tiene que hacer. Es decir, a borrar las pruebas, a intentar, bueno, todos sabemos lo que hicieron, no es que no lo voy a repetir aquí porque resultaría demasiado pesado. Creo que esto está muy claro, esto es un caso muy claro. Yo creo que la sentencia, creo que va a ser de culpabilidad absoluta. Estará visto para sentencia en un par de días, cuando terminen las partes. Yo, si es mucho o poco, no lo sé, la verdad, sinceramente, porque no sé calibrar. Estoy convencido de que el fiscal ha puesto esa cifra perfectamente calculada en función de los delitos en los que la acusa, y por lo tanto será justa como cualquier otra sentencia que se produzca en un tribunal. Lo que sí creo que también es que a la hora de hablar de lo nefasto que no es, me parece que marca el camino de lo que hemos visto y lo que vamos a ver ahora mismo. De utilización de cloacas se nos está llenando el gobierno español actual. Pero hay un aspecto que no debemos de olvidar. Esto hace 13 años. 13 años. Una justicia que se resuelve a los 13 años, francamente creo que no es justicia. Lo de la Audiencia Nacional y el atasco es pero espérate lo que va a tardar Zapatero. No es justicia, y lo digo porque... lo que tardaron los seres, lo digo porque como lo ha sido el gobierno. Acaba de decir Ángel, Jorge Fernández Díaz tiene ahora 76 años, entonces tenía 63.
Si le condenan, entonces, si la justicia hubiera ido a un ritmo 3, 4 años, si quieres, hubiera pisado la cárcel si es condenado. Así no la va a pisar. O sea que no va a haber justicia. Y no voy a acordaros del tema de Pujol, por ejemplo. Me quedan 5 minutos. Vox ha votado en contra de Juanma Moreno Bonilla. Tendrá que esperar como mínimo hasta el jueves para ser investido. Veremos otra vez presidente de la Junta de Andalucía. A la salida del pleno de hoy, el candidato del PP se ha mostrado optimista. Deseo y quiero confiar en que podamos lo antes posible llegar a un acuerdo, que podamos lo antes posible, a ser posible dentro de 48 horas, iniciar esta legislatura y una vez que se inicie esta legislatura, que sea una legislatura productiva. Vox recuerda sus exigencias. 2 puntos. Prioridad nacional, acabar con el fanatismo climático y con las políticas migratorias que, dicen, producen un efecto llamada. ¿Atisbáis la posibilidad de elecciones otra vez? Yo creo que no. O sea, que va a haber acuerdo, en principio, pero ya para el jueves. Sí. Yo creo, parece ser que se han mostrado optimistas las dos partes hoy a la salida de la reunión que ha habido. Bueno, mi apuesta era que Moreno Bonilla iba a llevar esto al límite. Es decir, que iba a llevarlo al límite de que se pudieran incluso repetir las elecciones. ¿Por qué? Porque Moreno Bonilla no es igual que los otros presidentes autonómicos que han llegado a acuerdos con Vox. Primero, porque a él le faltan 2 escaños, 2 miserables escaños. No es lo mismo. No es lo mismo. Lo siento, pero no es lo mismo. Y él tiene motivos y tiene autoridad moral para decir, oiga, no me vengan ustedes con exigencias que me cambien completamente mi línea ideológica, porque él, a diferencia de otros candidatos, es el personaje, digamos, más moderado y, por supuesto, muy alejado de, digamos, de... Dilo, de Ayuso, dilo. Conceptos, no, de conceptos como este de la prioridad nacional. Muy alejado. Hasta donde yo le conozco, que creo que lo conozco un poco. Y, por supuesto, no tiene, digamos, la actitud agresiva en política migratoria que Vox ha impuesto en otras comunidades. Pero que las ha impuesto por lo que tú mismo decías, porque tenía la capacidad. Tú fuerzas en función de tu capacidad, ¿no? Y son 2 escaños. Tipo Extremadura. Claro, entonces yo creo que ahora mismo esto es un juego de espejos y de ver quién la tiene más grande, pero en realidad quien la tiene más grande es ahora mismo Moreno Bonilla. Como se diga, ¿no? No, como se dice así. Moreno Bonilla. Ya, aparte de que Moreno Bonilla tiene una hemeroteca, una videoteca, en la cual pues se ha manifestado muy, muy contrario, digamos, a... Sí, bueno, las hemerotecas y las videotecas en política... Pero él dice... Joder, si tiramos... pero él dijo que esto era un lío, efectivamente, sí. Y es un lío. Es un lío porque Vox pretende vender muy caros esos 2 escaños. Lo pretende vender muy caros, tan desmesuradamente caros como para no aceptarlo. Yo te voy a decir una cosa, yo sinceramente, aquí me lo has escuchado, yo evidentemente no tengo nada que ver, pero si yo estoy en el Partido Socialista, yo mandaría a 2 diputados de mi grupo fuera de la votación para que no entrara la ultraderecha e impusiera a Moreno Bonilla por esos 2 escaños ninguna política indeseable. Yo lo haría. A lo mejor es que tampoco es tan indeseable alguna de las políticas que plantea para mí sí. Vox. No, para mí, lógicamente. Para mí absolutamente indeseable. Pero que yo creo que de lo que uno dice a lo que uno hace... Aparte... Recuerdo cuando estaban en Castilla y León, de lo que dijeron a lo que hicieron, hubo un gran tren, porque tampoco lo podían hacer. Sí, pero sabes una cosa, mira, esta gente... Y también, perdóname que te diga, yo que considero bastante más indeseable las políticas que ha llevado a cabo el presidente del gobierno pactando con los cómplices del terrorismo y con independentistas. Sí, tú puedes hacerlo. Pero eso, a mí me preocupa mucho. Esto me pasa como cuando dice Ángel que siempre saco a Ayuso. Siempre me sacas el Sánchez, pero ahora estamos hablando de Moreno Bonilla y de Vox. Sí, pero ¿sabes por qué te lo saco? Por el ejemplo que pones. Vox, el problema es que no tiene ni una sola persona capaz de gestionar nada. Y cuando han estado en los gobiernos, han salido sin gestionar nada, sin hacer nada. Sí. Son un estorbo, independientemente
de sus políticas, a mi juicio, Bueno, un estorbo y una coartada para Sánchez, mira, también te digo, una coartada y una muleta, en muchos casos, sí. Hombre, es el argumento, el único argumento que se utiliza contra Vox es que viene la ultraderecha. Son simplemente un problema. Y entonces, pues ese es el problema que debe de el problema al que votan a los españoles. ¿Qué pone ahí? Bueno, claro. ¿Qué pone ahí? Pone 54-47 ahora y 55-15, que es cuando tienes que terminar. O sea, todavía nos quedan 30 segundos. Todavía podéis sacar a colación a algún personaje que no le hayáis sacado todavía. Carmelo Encina, gracias. Muchas gracias a vosotros. Agustín Peri, felices vacaciones, tío. Muchísimas gracias, amigo. Venga, gracias, Peri, a los dos. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Esta temporada han pasado muchas cosas. Pues ha sido justo al salir de Córdoba y hemos notado como un golpe. El coche último del tren sí estaba tumbado boca abajo. Y en España y en el mundo, que la fe da vida. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero. Y en COPE te las hemos contado. El 40% de los menores de 5 años son extranjeros o hijos de extranjeros. Nosotros estamos en una gasolinera por esa subida fundamentalmente de los carburantes. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando juega nuestro equipo? Según el EGM, cerramos una temporada histórica con 3.600.000 oyentes diarios que avalan la forma de hacer radio de Ángel Expósito en La Linterna, de Pilar García Muñiz en La Tarde y de Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Por eso te decimos gracias por escucharnos. Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Hay sangría Don Simón, anímate a bailar, la fiesta Don Simón. Alegría Don Simón, sangría Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, hay sangría Don Simón. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Aún sin vacaciones? Reserva al mejor precio. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Y con tu tarjeta El Corte Inglés las puedes financiar hasta en 12 meses hasta el 0% sin intereses. Hasta el 31 de julio por compras superiores a 300 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en viajeselcorteinglés.es. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa. Seguro que te has preguntado alguna vez, seguro, lo que cobra tu compañero de mesa. Lo queramos confesar o no, todos tenemos esa curiosidad por conocer los sueldos que se mueven. Hay una directiva europea que persigue profundizar en la transparencia salarial. Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6. Línea editorial. Cadena COPE. Cáritas Española ha presentado su memoria correspondiente al año 2025 con el lema Elige amar, elige comunidad, en la que recoge los hitos que han marcado un año intenso y refleja la ingente acción socio-caritativa de la Iglesia. La memoria está atravesada por la convicción de que es posible construir una sociedad más justa y que eso es tanto más factible cuanto más ponemos a las personas en el centro. Presentar una memoria es mirar atrás y mirar inevitablemente el conjunto de los números, pero en el caso de instituciones como Cáritas es sobre todo detenerse en cada uno de los rostros que han llamado a la puerta de la Iglesia para pedir ayuda. La memoria refleja la diversidad de situaciones de pobreza, soledad, incertidumbre y tantos problemas que afectan a muchas personas y familias de nuestro entorno. En esta ocasión se ha invertido la cifra récord de casi 530 millones de euros, se ha atendido a más de 2 millones de personas vulnerables, se ha alertado con realismo del encarecimiento de la vida y de situaciones alarmantes, como la del precio de la vivienda, y se ha mostrado el drama de familias concretas que pueden pasar un día entero sin comer.
Ante el drama, Cáritas ha sido una familia que ha seguido eligiendo estar cerca de los que más lo necesitan. Y lo ha podido hacer gracias a muchos voluntarios, donantes, parroquias, entidades y vecinos que con pequeños gestos hacen posible algo muy grande. Esta memoria es también el reflejo de tantas manos y rostros que a diario convierten la caridad en presencia, apoyo y esperanza concreta, y que necesitan de nuestro compromiso y de nuestra ayuda para poder seguir haciéndolo. Son